Marilani Torres del Paralelo 1 con la profesora Samantha Hidalgo. Voy a hablar sobre las normas de ensayo de cemento. Primero, el tiempo de fraguado con el método VICAT, que es el INEN 158. ¿Qué es? Esta norma establece el método de ensayo para determinar el tiempo de fraguado del cemento hidráulico por medio de la aguja de VICAT. Se utiliza el aparato de VICAT normalizado operado manualmente, que es el observado en pantalla. Listo, ahora diré las partes. El aparato de VICAT en B tiene una varilla removible con una masa de 300 gramos más menos 0.5 gramos, que es la que se observa en pantalla. Y luego el extremo de la varilla usado para medir la penetración debe tener una aguja recta, intercambiable de acero con un diámetro de 1 milímetro más o menos 0.05 milímetros y una longitud mayor a 50 milímetros. Listo. Ahora el extremo de la aguja que hace contacto con el espécimen debe ser plano y formar un ángulo recto con la varilla. Las balanzas y masas deben cumplir con la norma ASTM-C 1005 y estas balanzas deben ser evaluadas en su precisión y desviación para una carga de 1000 gramos. Los vasos graduados deben estar entre 200 y 250 centímetros cúbicos de capacidad y cumplir con las normas AS-TMC 1005. El plato plano no absorbente debe tener las características del vidrio. Debe ser entre 100 milímetros más o menos 5 milímetros. Y la espátula plana debe tener una hoja de acero de 100 a 150 milímetros de longitud. Y debe tener un anillo cónico de un material rígido con una altura de 40 milímetros más o menos 1 milímetro. Y en su diámetro interior, en la parte inferior, debe ser de 70 milímetros más o menos 3 milímetros. Y se hace una inspección del equipo más o menos cada 2 años y medio. Ahora hablaré de los reactivos y los materiales. Primero, el agua para mezclar a utilizar debe ser agua que cumpla con los requisitos de la norma ASTMD 1193. Y las muestras deben seguir con la norma NTE-INEN 153. Ya, ahora el procedimiento para empezar el proceso de penetración con la aguja de Vidalat. Previamente se debe preparar la pasta de cemento, que se obtiene mezclando 650 gramos de cemento con el porcentaje de agua de la mezcla, para consistencia normal que está en el procedimiento de la NTE INEN 155. Antes de empezar, se deben mantener los aparatos que vibran lejos de donde se está trabajando y el agua debe estar limpia. Con la pasta de cemento con las manos enjuagadas se forma una bolita y se lanza de 6 veces de una mano a otra, una separación de 150 milímetros. Y luego se presiona la bola con la palma de la mano dentro del extremo más ancho del anillo cónico que está aquí en G, como se muestra en pantalla, sostenido con la otra mano, llenando el anillo completamente con la pasta y colocarlo en el extremo más ancho sobre la plancha no absorbente, retirando el exceso de un solo golpe con la espátula. Se debe tener cuidado que si se alisa o se corta, no se debe comprimir la pasta. Luego de moldearlo, se coloca el espécimen de ensayo en el gabinete húmedo o en la cámara de curado por 30 minutos. Luego de pasar estos 30 minutos, se determina la presión de la aguja de 1 milímetro en ese momento y luego cada 15 minutos y 10 minutos para el cemento que es tipo 3, hasta obtener una penetración de 25 milímetros o menos. Y luego, para realizar ahora el ensayo de penetración, se debe bajar la aguja D, aquí está la aguja D, de la varilla B, hasta tocar la superficie de la pasta de cemento. Y se ajusta el tornillo que está en E y encerar el indicador F y soltar la varilla aflojando rápidamente el tornillo de precisión E y permitiendo que la aguja descienda por 30 segundos. Ahí se toma la lectura de penetración. Y luego se realiza cada ensayo de penetración por lo menos a 5 milímetros de distancia de cualquier penetración previa. Se debe registrar los resultados de todos los ensayos y determinar el tiempo en que se obtiene la penetración de 25 milímetros. Y ese tiempo se llama tiempo de fraguado inicial de VICAT.
Se debe verificar el fraguado inicial con la realización de 2 mediciones de penetración adicionales, que deben ser en áreas diferentes de la superficie del espécimen, y obteniendo las mediciones de verificación dentro de los 90 segundos de la primera lectura de tiempo de fraguado final. El lapso entre el contacto inicial del cemento con el agua y la última que se indica se conoce como el tiempo de fraguado final BICAT. Y para los cálculos del tiempo de fraguado inicial BICAT se utiliza esta fórmula, donde H es el tiempo de minutos de la primera penetración menor que 25 milímetros. E es el tiempo en minutos de la última penetración mayor que 25 milímetros. C es la lectura de penetración del tiempo E. Y D es la penetración al tiempo H. Ahora hablaré de la resistencia a compresión de cemento INEN 488. Esta norma proporciona una manera de determinar la resistencia a la compresión del cemento hidráulico y los resultados pueden utilizarse para determinar el cumplimiento de las especificaciones. Pero es importante saber que los resultados obtenidos en este ensayo no deben ser utilizados para predecir la resistencia del hormigón, porque solo es la resistencia de la compresión del cemento hidráulico. Es como se observa en pantalla. Aquí hay un video de unos pequeños segundos que se observa cómo se trabaja esta máquina. Con eso que se observó anteriormente, es como se puede determinar la resistencia de compresión al cemento hidráulico. Entonces, el equipo para el ensayo y materiales debe ser las masas y balanzas deben cumplir con la norma ASTM-C 1005. Y la balanza debe ser evaluada para una precisión y desviación para una carga total de 2000 gramos. Las probetas deben ser vidrios graduados con una precisión de más o menos 2 centímetros cúbicos a 20 grados centígrados. Debemos tener también moldes para espécimen y las muestras cúbicas de 50 milímetros deben tener un ajuste perfecto. No debe ser más de 3 compartimentos cúbicos y no deben ser separables en más de 2 partes. Los moldes deben ser de metal, deben ser duros, con una dureza no menor de HRB 55, que es una norma, debido a que las paredes deben ser suficientemente rígidas para evitar el ensanchamiento. La mezcladora mecánica movida eléctricamente, tazón y paleta deben cumplir el NTE INEN 155. La mesa de fluidez y molde de fluidez deben cumplir también la NTE INEN 2500. El pinzón debe ser de un material no absorbente ni quebradizo como un compuesto de caucho. Y la espátula debe tener una hoja de acero entre 100 y 150 milímetros de largo. Debe tener un gabinete húmedo o una cámara de curado que debe cumplir con los requisitos de la norma ASTM C511, una máquina de ensayo y también una máquina de ensayo tipo hidráulico o de tornillo. También una arena de sílice natural con la norma de NTE INEN 873. Y los especímenes de ensayo se debe preparar los moldes para estos. Listo, ahora el procedimiento es ensayar las muestras inmediatamente, después de retirarla del gabinete húmedo. Eso es muy importante. Y en las muestras, como se observa en pantalla, el tiempo de tolerancia de las muestras, que es que en el ensayo de 24 horas, la tolerancia admisible es de más o menos media hora. De 3 días es más o menos 1 hora, 7 días es más o menos 3 horas, 28 días es más o menos 12 horas. Y si se van a utilizar bastantes muestras, se debe cubrir con un paño húmedo las que no vamos a utilizar en el momento y se debe secar cada muestra hasta que esté con una superficie seca, eliminando los granos de sueltos de arena de las caras que estaban encontrados en los bloques de apoyo de la máquina de ensayo. Se debe colocar la muestra en la máquina de ensayo bajo el centro del cabezal de apoyo superior. Aquí se observa mejor otra vez la imagen. De manera que la carga aplica las caras de los cubos previamente medidas que estaban en contacto con las superficies planas del molde. Listo. Ahora los cálculos es con esta fórmula, que Fm es la resistencia a la compresión y la P es la carga total máxima de la falla. Y el A es el área de sección transversal del cubo al que se le aplica la carga en milímetros cuadrados. Y si la sección transversal de una muestra varía en más de 1.5% de la nómina, se utiliza el área real para el cálculo de la resistencia de compresión.
Ahora los análisis y resultados. Primero, del tiempo de fraguado del método VICAT, se determinó a partir de las pruebas tomadas en un laboratorio que la desviación estándar es de 12 minutos para el fraguado inicial, en un rango de 49 a 202 minutos, y 20 minutos para un tiempo de fraguado final en un rango entre 185 a 312 minutos. Entonces, a partir de los resultados realizados por el mismo operador, se analiza que el tiempo de fraguado inicial para las pastas con características parecidas no deben tener una diferencia de más de 34 minutos. Y en el tiempo de fraguado final no diferir en 50 minutos o más, pero en el caso de que las pruebas se tomen en diferentes laboratorios, el tiempo de fraguado inicial es de más de 16 minutos, teniendo un rango de 49 y 207 minutos. Y el tiempo de fraguado final es de 43 minutos, entre un rango de 185 a 312 minutos. Entonces, en el caso de que las pruebas sean tomadas en laboratorios diferentes, el fraguado inicial no debe diferir más de 45 minutos y en el final de más de 122 minutos. Pero esto es solo con las pastas de características similares. Ahora, en el análisis de resultados de la resistencia a la compresión de cementos del INEN 488, se obtuvo que a partir de los resultados y ensayos en el rango de resistencia máximo permisible en el mismo tipo de masa de mortero y con las mismas edades de ensayo, se debe tener un promedio de 8.7% con la misma edad de ensayo entre un promedio de 8.7% cuando es representada por 3 cubos y 7.6% cuando es representada por 2 cubos. Y si se toman 3 especímenes y estos superan los porcentajes descritos anteriormente, entonces se debe eliminar el que más difiere de los 3. Y solo nos quedarían 2 restantes, pero si todavía así no cumple, entonces se tiene que volver a repetir el experimento. Gracias.